Buenas noches, bendiciones a cada uno. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Estamos hoy entonces con Esther, desde capítulo 7 al 10. Así terminamos el libro de Esther. Y sería la discusión de la tercera semana. Vamos a orar porque realmente podemos estudiar la palabra de Dios solo con la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo bien hecho. Y por eso es bueno orar antes de estudiar. Voy a pedirle a Johnny David que nos dirija en oración. Oremos. Padre Santo, gracias por esta noche que nos permites estar aquí en ese estudio. Gracias por tu misericordia y amor, por perdonarnos con la sangre de tu Hijo Jesús, por darnos una vida nueva en tu Hijo Jesucristo. Bendice este servicio, mi Señor. Bendice al pastor. Bendice a los que estamos escuchando. Que nos toques, nos llenes con tu Espíritu Santo. Que escuchemos, te pongamos atención y te obedezcamos. Bendice a los que están por llegar, que todo esto sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces vamos con el capítulo 7 de Esther. Y si usted tiene un título, entonces nos gustaría escucharlo. Lisbeth tiene un título. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Sí, noches. Bueno, el, ¿cuál capítulo era? Perdón. El 7, El 7. correcto. El 7 le puse Oman. Oman es colgado. Amán, ok. Amán. Amán, sí, Amán. sí, ok. Está muy bueno. Cristina, Ajá. yo puse, Esther hace la petición al rey, Amán muere. muy bien. Karen. Bendiciones, hermanos. Sí, Bendiciones. yo puse, la reina Esther pide por su vida y por su pueblo. Ok. Ujú. Y luego, ¿quién falta? Yo ni la vi. Bueno, Yori usted lo dijo. No, señor, ya se lo digo. Yo puse Amán es ahorcado. Ok, muy bien. ¿Sí? Sí. Luis y Paola tienen uno. ¿Qué, qué pasó? Ah, buenas. Eh, Buenas, capítulo 7 de Esther, un título. Amán es ahorcado. Muy bien. Ok, entonces, sí, ese es el tema, realmente. Muerte de Amán, Amán es ahorcado, petición de Esther y muerte de Amán. Todo eso es el tema de ese capítulo 7. Y si ponemos temas, vamos a ver si tal vez podemos leer. Luis Fernando también nos puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, porfa. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Gracias. Como vimos la semana pasada, nos compartía Cristina que cómo la reina Esther pudo hacer todo tan a tiempo, ¿verdad? Y no apresurarse. Recordando esa lección que aprendimos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, esto ella lo hace con mucha sabiduría, el haber ayunado, ella y otros, los siervos de ella y otros, los judíos en Susa.
este, reciben la respuesta de sabiduría y dirección de Dios. Y ya llegó el momento de decir esta, esta petición. Por eso, de estos versículos del 1 al 4, le puse, Esther dice al rey que serán exterminados. ¿Quiénes serán exterminados? Judíos. Los judíos. Cristina. Sí, que es que me llamó la atención que en las tres veces que Esther está con el rey cuando llega ahí a donde estaba el rey, Ajá, una de las cosas que el rey le dice también es, hasta la mitad del reino se te dará. ajá, En el versículo 6 del capítulo 6 le dice, ajá, hasta la mitad del reino se te dará. Y sí, ahora en el 7 igual le dice el rey, hasta la mitad del reino se te dará. Entonces, ajá, siento como que ella fue tentada tres veces, igual que Jesús, pero este, pero ella fue firme en lo que en lo que debía de hacer por el pueblo, que era salvarlo y no cayó en la tentación del poder y el dinero. Esther se negó a sí misma. Igual nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos, que la tentación del mundo no nos desenfoque de lo que Dios nos manda a hacer. amén, Es como una enseñanza bueno, para mí primero. amén. Sí, es una enseñanza que vemos en el libro de Esther, es que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo. De hecho, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Nieguese. niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es uno de los mensajes que vemos en el libro de Esther. Y Amén. nosotros somos llamados a no vivir nosotros, sino que Cristo viva en lugar nuestro. Y así Dios puede cumplir su propósito. Vamos a leer del versículo 5 al 7. Voy a pedirle a Lisbeth que nos lo lea, porfa. Esther 7 del 5 al 7. Cristina tiene la mano levantada, me imagino que es que se le olvidó bajarla. Ok, Sí, señor, se me ok, olvidó. está bien. Dice, entonces, Sí, perdón, sí, listo. ok. Ajá, Dice, entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Esther respondió, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán quedó para rogar por su vida a la reina Esther, pero vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. amén. Bien, hermanos. Llegó el momento en que ya Esther dice la, eh, eh, la petición, eh, y en este momento lo que hace es denunciar a Amán. Voy un momentito para encontrar. Fue, fue sabio Mardoqueo al decirle a ella que no dijera que era judía, Sí, ¿verdad? porque si él hubiera sabido que era judía desde el principio, Ujú, primero no hubiera hecho esa petición al rey. ajá, El rey le hubiera dicho que no. ajá, Y entonces, o sea, ¿cómo le explico? Todo aquí es un cálculo y es lo que nos enseña la Biblia a tener cuidado en ujú, todos los pasos que demos, no ser así tan tranquilos. Aquí Esther está con el rey y cuando está con el rey todo le sale bien, ¿verdad? Ahí más adelante nos vamos a dar cuenta. Y si nosotros estamos pues, con Jesús, cerca de Jesús, vamos a estar bien, pero siempre hay que tener cuidado con lo que decimos. Al amén. menos yo soy uno que siempre actúo, este, perdón, ese es un bus. Yo Ajá, siempre actúo muy al calor del momento y he tratado de ser menos, ¿cuál es la palabra? Más cuidadoso con lo que digo. A mi edad, imagínense, todavía batallando con eso.
Entonces, me gusta mucho lo que hace Esther y como todo el libro nos enseña que hay que tener mucho cuidado y planificar bien los pasos Amén. para cualquiera que sea el motivo, una visita a una persona, si vamos a ir a estudiar, todo deberíamos de tener una especie de planificación. Amén. Es verdad. Y eso que usted nos dice, Luis, es algo que todos tenemos que luchar. Hasta Santiago nos dice, todos ofendemos de muchas formas, nos dice Santiago en el libro de Santiago. Entonces, eh, es algo con lo cual todo ser humano debe luchar. Sí. Ivette, Sí, gracias. Bendiciones. Buenas noches. buenas Noche. noches. Este, Esther usó unas palabras sabias en esta acusación y una de esas fue enemigo, porque al decir enemigo, eso entra en la cabeza del rey y es enemigo también del rey, o sea, es enemigo del reino, ¿verdad? Sí, correcto. Amén. Muy bueno. Sí, excelente. A- Es, Hermano, disculpe, aquí también en ese 6 ujú, dice, Esther le dijo, el enemigo, el adversario, ¿verdad? ujú. ¿Verdad? Y uno, este, bueno, yo he escuchado ahí en una parte, bueno, no sé qué era, que el diablo o el Satanás se le dice así, el adversario, ¿verdad? Es También. correcto. Muy bueno, Karen. De hecho, Satanás significa adversario. Ah, bueno. Sí. Entonces, así como Amán trató de destruir a los judíos, el enemigo sigue tratando de destruir a los judíos y a los cristianos en el Ah, mundo. Amán no sabía que Esther también era judía, ¿verdad? No, seguro, eso es una sorpresa que él no se esperaba, yo creo. Se No, ah, de fijo se no sabía impactó ahí, porque, Ujú. quedó en shock, como dicen, hey, qué torta me jalé, seguro. de fijo Exacto. no sabía porque él no hubiera, el rey no hubiera apoyado o sea, las cosas hubieran sido diferentes, digamos, Ujú. si se supiera que ella era judía. Exacto. Y otra vez les recuerdo aquella táctica en los lugares donde los cristianos sufren, que hay algunos cristianos que sirven pero calladamente, ¿verdad? No se exponen, no los llevan a la cárcel, no los torturan, no los castigan. Pero Richard Gundry, que fue un hombre que sufrió mucho por la causa de Cristo, sufrió por los nazis, sufrió por los comunistas y hizo el ministerio La Voz de los Mártires, decía que estas personas silenciosas también eran una bendición, porque les ayudaban a los que sufrían, de muchas formas, porque eran como espías dentro de los enemigos. Y otro ejemplo de eso es Abdías, el siervo de Acab. Ese siervo de Acab era un hombre que estaba calladito así, pero era un siervo de Jehová y pudo Ujú, salvar, creo que a 100 profetas. ujú. Entonces, Esther entra así, como decimos nosotros, como un gallo tapado, ¿verdad? Este, y entra así y resultó. Bien, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 10. Entonces, hermano Walter, ¿nos puede leer? Esther 7, capítulo 7, versículo 8 al 10. Sí, señor. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a mi esposa, amor hecha la reina, en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo
Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Imagínese, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Exactamente. Entonces, oiga, este pasaje, jefe, usted sabe que cuando yo hace unos años, ¿se acuerda de Enrique? Enrique, Que era compañero mío que trabajaba ahí en el BAC, en este momento no me acuerdo, hermano. que llegó a la iglesia unos días ahí con la esposa. Mm, Junto con, bueno, conmigo, porque nos gustaba mucho este pasaje, ajá, a veces notábamos ver cuando una persona mala hacía algo perverso, ¿verdad? Mentiroso o algo, y todo le salía como un boomerang, ¿verdad? Le llegaba a él, es le correcto. pegaba a él, a Ujú, esa persona. ujú, Y hablábamos mucho de este pasaje. ujú, Y de hecho era uno de los que más resonaba ahí, donde trabajábamos ahí juntos, ajá, que había que tener siempre cuidado de lo que uno dice, ujú, porque uno incluso mismo, pues, porque a veces, eh, o más bien cuando una persona, así como el caso de Amán, ¿verdad? Teniendo todo el poder y autoridad, y ujú, ahí, como dice la Biblia, que uno siembra eso recoge. ujú, es Y, correcto. todo ser perverso le llega a su hora, como dicen. Claro, claro. Aunque le parezca que va ganando, está haciendo y sacando ventaja y todo eso, Ujú, tarde o temprano, eso se le devuelve. así es, definitivamente. En realidad, pues queremos hablar, si hubiera alguna persona que nos llegara a escuchar y es una persona, digamos, que fuera una persona que está luchando contra el pueblo de Israel o está luchando contra el cristianismo, queremos recordarle que no le va a ir bien. No porque nosotros le fuéramos a hacer algo malo, sino Dios mismo se va a hacer cargo de que todo lo que usted está haciendo en contra del cristianismo, en contra del pueblo de Israel, se le vuelva a usted y a veces hasta peor. Entonces, Amén. lo mejor es recordar que Dios le ama y Dios quiere que usted se arrepienta y se reconcilie con Él a través de Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario, murió en su lugar para salvarle y resucitó para darle una nueva vida. Y usted se convierte en un amigo de Dios, porque Jesús dice que conmigo no es, contra mí es. Y Amén. usted tiene que reconciliarse con Dios. Nosotros como embajadores de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado para que Amén. nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Jefe, esta parte de este pasaje de Esther, muy bonito, se cumple lo que en la Biblia dice también, yo creo que es en Romanos, ¿verdad? Romanos, donde dice, no os vengáis vosotros, amados míos, Sí, sino dejar la ira a Dios, porque ajá, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. correcto. Creo que de Romanos 5:8, me parece. 12. 12. Ok. Romanos 12, en los últimos versículos está. Sí. Mm, Ok. sí, Ujú. sí. Sí, es interesante, ¿verdad? Que aquí se cumple, se ve palpablemente. Exacto. Sí, porque Esther pudo haberse vengado, Mardoqueo pudo haberse vengado, pero entonces ellos se hubieran comportado como Amán y a ellos también les hubiera afectado. En cambio aquí Dios es el que está actuando y Dios sí obra justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Capítulo 8, hermanos. Díganos los títulos, hermana Karen. Sí, puse, Esther declara al rey su parentesco con Mardoqueo. Y después puse ahí entre paréntesis, dice, los judíos tienen luz, alegría, gozo y honra. Porque también ahí refería a eso. Muy bien, gracias. Lisbeth.
Yo le puse decreto de luz y alegría para los judíos. Muy bien, también. Johnny David. Nuevo dicto para salvar a los judíos. Bueno, también. Alba Porras, de casualidad, tiene un título para el capítulo 8. Bendiciones a todos. Sí, la salvación llegó al pueblo de Israel. Ok, muy bien. Cristina, Sí, este logro un nuevo decreto que salvaría a los judíos. muy bien también. Don Agustín, doña Ruth, si tienen un título, mientras los hermanos nos responden. Algo parecido así, por medio del decreto de Esther, es, salvo Israel. Muy bien. Luego está, este, vamos a ver, ¿quién más tengo aquí? Hermano Walter y doña Laura. Sí, nosotros pusimos que se modifica el decreto de Asuero para defender a los judíos. Ujú, Nos pusimos de esta forma porque ahí hablaba también que ya por haber, había una forma, hay un decreto que no se puede, no se podría revocar. anular sí, revocar, Ajá. que era imposible. Y de hecho, eh, comparándolo con la ley aquí en Constitución Política de Costa Rica, Ujú, todos los eh, decretos, mejor dicho, acá en la Constitución no se pueden eliminar, sino modificar, ujú, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que hizo Azuero ujú. para no revocar el decreto que porque ya es como, digamos, algo ya estipulado por ley y que ya quedó así como está, pero sí se pueden modificar. Sí, yo Pero pienso que en ese no tiempo fue era más, modificado. ah, No fue modificado. sino que se hizo otro decreto Sí, digamos, para para poder, eso. Sí, exactamente, es una, Luis, al final es una forma de hacerlo así para poder eh, No, porque eh, las personas que vivían ahí ese día iban a atacar a los judíos. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer otro decreto que le permitía a los judíos defenderse. pues, Entonces, el rey ordena que los judíos se puedan defender. Lo que él hizo fue, como no podía derogar su ley, que era una ley, otra ley que firmó, ahora sacó una nueva ley que dice, no, mandemos una nueva ley que diga que sí se pueden defender para que no los exterminen. pero yo lo que entiendo que una ley contra otra no se puede, sino que lo que se hace es se modifica para como un aquí, anexo hermano, aquí en Costa ahí. Rica, pero en los medos y persas Era era, otra cosa. era otra cosa, era como inviolable el decreto. Entonces, por eso usted ve que no lo quitan, el decreto, el primer decreto no lo quitan, sino como dice Luis Fernando, sino que es que se hace otro decreto y le da a los judíos la opción de defenderse, ¿ve? Pero el primer decreto queda vigente en este caso de esta historia. Por eso tuvieron que salir el rey de prestar los caballos para que salieran espantados todos los jinetes, que eso me habla del evangelio, así debería de correr. Entonces todos los jinetes se dan Walter rapidísimo para llegar a tiempo antes de que empiece a regir la ley del primer edicto, el de que había que matarlos, y llegan los caballos con los mensajeros a las 127 provincias y dan la nueva otra ley más cual los judíos se pueden defender. Entonces los que estaban felices de ir a atacar, ahora iban a tener a los judíos esperándolos para darles sopa muñeco. Sí, sí, sí. Y hermana Ivette, ¿qué título Sí, tiene? sí, un nuevo decreto para que los judíos resistan a sus enemigos. Ok, muy bien. Ok, ¿alguien más falta de? Yo, Ah, ok, el rey ordena que los judíos se puedan defender. ok, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, si no he mencionado su nombre y tiene un título, díganos, por favor. Es que aquí se me corren los nombres y no sé a quién se me Cristina olvidó. ya lo dijo. ¿Cristina? Sí, ya lo dije. Sí, ¿verdad? Ah, Lisbeth, ok. Lisbeth también, ¿verdad? Sí, ya yo lo dije, Ok, lo del decreto de luz y alegría. ok, perfecto. sí. Entonces voy a poner aquí, sí, voy a poner lo que tengo yo. Sería, el rey autoriza a los judíos a defenderse.
Eso Amén. puse, sí. Eso es un milagro, porque Sí. ustedes pueden ver en Daniel capítulo 6 que ahí ese rey Darío, que era rey Darío, pero Medo, no es el rey Darío II, el persa, sino que es el rey que empieza a gobernar habiendo sido venciendo a Babilonia, ¿verdad? Él empieza a reinar y también a la misma vez reina Ciro con los persas y Darío con los medos. Y le hicieron una jugada al rey y a Daniel, que el rey pasó todo el día a ver si podía quitar ese decreto que él mismo había sellado para no meter a Daniel en el foso de los leones y no pudo, no pudo. Por lo mismo, por la fuerza de esas leyes que tenían los medos y los persas. Pero aquí ocurre ese milagro, una salida que prácticamente no se veía. Versículo, vamos a leer versículo 1 y 2. Entonces, Karen, ¿usted le gustaría leer? Capítulo 8 versículo 1 y 2. Sí, hermano. Ujú. Bueno, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante de él rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Muy bien. Johnny David tiene la mano levantada. Sí, señor. Ahí en ese versículo, el primero, el 8:1, Sí, nos confirma que ellos, Amán, ni Amán, ni el rey sabían que Esther era judía. correcto. Y que Mardoqueo era familiar de ella, sí. Exacto, sí. Es Pero correcto. probablemente ellos sabían que Mardoqueo era judío desde el Ah, sí, principio. Ajá. definitivamente. Por eso es Ujú. que Amán, tal Sí, vez el rey no, sí, tal vez no. pero Amán sí, ¿verdad? Sí, Amán sí. Por Ujú, sí, eso él Amán sí. quiso matar a todo el pueblo de Amán. Sí. Sí. De Mardoqueo, perdón. Yo puse esos versículos 1 y 2. Mardoqueo recibe el anillo y la casa de Amán. Amén. Ujú. Sí. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6, Johnny David. Sí, A señor. veces, perdón, a veces escuchamos diferente un poco porque algunos están leyendo con la Reina Valera 1960, la preferida para mí, y para muchos. Y otros leen la nueva versión de los hispanos, ¿ok? Por eso hay un poco de diferencia en la lectura. Johnny. Sí, señor. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso delante del rey. Y dijo, si le place al rey y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concedidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Muy bien. Este, Todo recuerda el imperio que fue de Babilonia, llegó a ser de los medos y los persas. Entonces quiere decir que este edicto llegó hasta qué lugar. ¿Quién recuerda? Cristina, estuvimos hablando hoy, ¿recuerda? Hasta Jerusalén, a Hasta los que ya Jerusalén. estaban en Jerusalén. Es correcto. Hasta ahí se llegó ese edicto, ¿verdad? También llegó a Egipto, llegó también a Etiopía y allá por la India, y bueno, en todas las provincias donde ellos gobernaban. Sí. Cristina. Sí, qué enseñanza más bonita nos deja estar, porque dice que ella cayó a los pies del rey llorando e implorando, Ujú. ¿verdad? Por su pueblo. Y en el 6, versículo 6 dice, ¿cómo podría yo ver la calamidad
que caería sobre mi pueblo? Ujú, ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? ujú, Es una enseñanza para nosotros también rogar a Dios y orar siempre por la salvación de los judíos, por ujú. la salvación de nuestros amigos, de nuestra familia, que no son salvos. Amén. No, no decir, bueno, ya yo soy salva y que se salve quien pueda, no, somos llamados a eso, a Correcto. orar y a evangelizar para que, y sentir ese mismo dolor que sentía Esther. Sí. ¿Cómo voy yo, cómo podría yo ver la calamidad? Ujú. ¿Cómo podría yo ver la destrucción, verdad? Sentir ese mismo dolor ¿verdad? Y nosotros también hacer nuestra parte para la salvación de otros. Es correcto. Me recuerda a Jesús que lloró sabiendo que Jerusalén iba a ser destruido. Se lamentó, lloró frente a Jerusalén. Me recuerda a Pablo que decía que el anhelo de su corazón era por la salvación de Israel, que deseara yo mismo ser anatema, apartado de Dios, con tal de que mis hermanos sean salvos. Dijo algo parecido el apóstol Pablo. Amén. Entonces, y recordar que nosotros podemos llevar a cabo esta obra no por nosotros mismos, más bien, Esther se negó a sí misma, estuvo dispuesta a arriesgar su vida, Mardoqueo también. Igual nosotros tenemos que, con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, es que Cristo fluya y no vivamos nosotros, porque no somos nosotros, sino que es Dios el que puede hacer la obra. El día que Esther se presentó donde el rey, tenía 3 días y 3 noches de haber ayunado, estaba prácticamente como muerta. Entonces, eso nos recuerda que no estaban dependiendo de sí mismos, estaban dependiendo solo de Dios. Bien, vamos ahora a del versículo 7, el libro de Esther, capítulo 8, versículo 7, hasta el versículo 12, ¿qué autoriza el rey? Edicto No, real. Perdón, Cristina. Cristina, no, no, que un nuevo decreto para que los judíos se pudieran defender. correcto. Luis, No, eso. eso, sí, correcto. Por eso puse ahí, versículo 3 al 6, Esther vuelve a pedir al rey por los judíos y es cuando sale ese decreto, ¿verdad? Bueno, no, perdón, eso es lo que leyó Johnny David, disculpen. Pero este es el versículo 7 el 12, el rey autoriza la defensa de los judíos. Cristina, Sí, es que me llama mucho la atención aquí donde dice que, que cuando un decreto es sellado con el anillo del rey no puede ser revocado, que es que me ajá, acordé de cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Que aceptamos a Cristo, Dios nos sella sí, con el Espíritu Santo, entonces, y eso no va a ser quitado. Él dice en su palabra que es para siempre, que Él nos da su Espíritu para siempre, entonces no lo perdemos, como hay personas que piensan que se pierde la salvación, no, la salvación es para siempre y su Espíritu está en nosotros para siempre. amén. Entonces, eso me hizo recordar eso. Y Ujú, sí, en el 11 no, Cristina, dice, en ellas el rey concedió a los judíos, bueno, en las cartas, que sí, estaban en cada ciudad el derecho de reunirse a defender su vida, a destruir, de matar y de exterminar el ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y a mujeres, y de saquear sus bienes, que también que un pueblo, es que qué bonito, porque un pueblo esclavo en una nación poderosa y que el rey les diera permiso para que se prepararan para la guerra, una guerra que no era ni el rey.
Ujú, sino para defender sus vidas. ujú, Solo Dios puede hacer algo así, ¿verdad? es correcto. Entonces, para hermanos que tal vez todavía no son salvos, que estén donde estén y hayan hecho lo que hayan hecho, Dios te da la oportunidad de salvar tu vida de la muerte eterna. Así, Es, y es por medio de la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Él, y vemos cómo Dios cambia un decreto de muerte por un decreto de vida. amén. Es correcto. Este, como Pedro les dijo a los judíos, varones hermanos, eran hermanos en la carne, pero no eran hermanos espirituales. Ellos necesitaban conocer al Señor. Igual, aquí en Costa Rica somos hermanos los que vivimos, pero espiritualmente solo llegamos a ser hermanos por medio de la fe en Cristo. Entonces, así como Cristina nos comparte, hay esa oportunidad de llegar a conocer al Señor para siempre. Es una Amén. oportunidad que Dios nos da a todos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Don Amén. Johnny, Ujú. Sí, que si hubieran atacado Jerusalén, todavía no estaban terminados los muros, las puertas. es O sea, cierto. Jerusalén no hubiera estado eh, Expuesta estaba. expuesta para que la atacaran y la destruyeran. Sí, Entonces es, digo yo que caga Dios, porque si hubiera sido distinto cuando ya Nehemías termina de levantar los muros sí. y las puertas, ahí se hubieran podido defender, pero Ujú. Dios maneja los tiempos de manera perfecta. Exacto. Entonces ahí, ¿qué edificio queda vulnerable? El templo otra vez. El templo. Exactamente, imagínense. Son cosas que uno no tiene en cuenta hasta que ya estudia la palabra de Dios así y entonces uno va viendo esos detalles que antes ignoraba. Ujú. Bien, hermano Walter, ¿usted podría leernos el versículo 13 y 14, porfa? Esther 8, versículo 13 y 14. Sí, señor. 13 al 14. Sí, Ok, dice, la copia del edicto que había de darse por el decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. correcto. Listo. Entonces, hermanos, esos caballos iban, pero no recorrían desde ahí hasta el último lugar, sino que eran como relevos. Había otro caballo con otro jinete esperando a cierta distancia, fresquito, por así decirlo, descansado, recorría otro tramo y allá le esperaba otro y ahí así pudieron llegar rápido y bien para llevar este anuncio. Por eso le puse ahí esos versículos, este, puse así, versículos 13 y 14, el edicto promulgado en Susa, que es uno de los temas, subtemas, ¿verdad? Todo esto que está aquí con los versículos le llamamos subtemas. Entonces, ajá, No, perdón, y fue Mardoqueo el que lo redactó. sí. Yo creo que este libro no debería llamarse Esther, sino Mardoqueo. Me da la No, es que Mardoqueo es la mente detrás de toda la jugada. Es cierto. Es, Esther sí, yo sé, fue valiente y todo lo demás, pero yo no sé quién le puso el título Esther. Para mí el libro debe haberse llamado Mardoqueo. algo que vemos en Dios, que muchas veces hay héroes que Él tiene que están como casi escondidas, por así decirlo, ¿verdad? El Solo que, anonimato. solo que sin Esther no se hubiera podido hacer. Es Esther tenía correcto. que ser ahí. Sí, sí.
Eso es como una película. El director fue Mardoqueo y el actor Esther. Sí. Y ¿cómo es? Sí, el anonimato, ¿verdad? Hay personajes en la Biblia que usted no los ve o medio los ve y tal vez ni el nombre aparece, como en el libro de Génesis, en el capítulo 24 cuando Abraham llama a su siervo, no le menciona el nombre. Suponemos que era Eleazar, Ajá. ¿verdad? Suponemos que era ese, pero no dice el nombre, nada más dice el siervo de Abraham. Y por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, casi usted no ve a Mateo ahí. En el de Marcos, usted prácticamente casi no lo ve a Marcos. En el de Lucas igual. En el de Juan sí se ve. Juan se ve varias veces, pero no aparece como así, como totalmente descubierto, sino como con otro nombre, ¿verdad? Como casi escondiéndose. Eso nos recuerda que no siempre los que se ven son los que Dios más usó. A veces los que no se ven son los directores de la orquesta, por así decirlo. Y en este caso, Mardoqueo es el instrumento que Dios usa para que Esther logre esto y el pueblo de Amén. Israel se salve. Sí, Amén. muy bien. Hermano, quería preguntarles ahí, bueno, ustedes que están estudiando ahí más, ¿cuánto tiempo, digamos, cuando, bueno, se hizo ese decreto, yo sé que salieron esos, bueno, el Señor todo lo hace y Él siempre llega a tiempo, ¿verdad? Llegaron esas cartas a tiempo para que ellos los tuvieran ahí y ellos pudieran defenderse. Pero ¿cuánto tiempo pasó? De ahí, cuando ellos ponen, digamos, cuando hacen ese decreto, ¿cuánto tiempo duraron? Yo sé, eran ciento y resto de provincias y llegaron hasta todas, pero ¿cuánto tiempo, cuántos meses, digo yo? Sí, Pregunto. sí, muy buena pregunta. Este, bien, el edicto malo se hizo ¿qué mes? Marzo. Adar, era. Sí, que es el primer mes, marzo o abril, ¿verdad? Más o Sí, menos, Adar. el mes de Adar. Marzo, Es- sí. Este segundo edicto, ¿cuántos meses después se da? 2 meses. 2 meses. En alguna parte de aquí de Esther lo vimos, que fue como el segundo mes, creo. Bueno, o segundo o tercer mes. Habían pasado 2 meses. En el versículo 10 se dice Eh, deudécimo. Perdón, ¿en qué versículo, hermano? Me parece que, bueno, el 12 dice, en un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar. Ujú. Ok, Dice la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia. ajá. Entonces, eh, Sí, eso fue el mismo día dice que se dictó ese edicto, se distribuyó. ujú, No, ahí el versículo 12 en el capítulo 8 lo que dice es el primer edicto cuando se iba a ejecutar, que era el mes duodécimo, en el día 13. Bueno, Ajá. ok, Sí, sí. el que se iba a Entonces, ejecutar en ese día, ¿verdad? En el mes 12. Ese versículo 12 es como un añadido del 11. Ve que hay una coma, al final del 11 dice, y de saquear sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. O sea, está dando a entender que esa destrucción en contra de los judíos iba a dar ese día. que sería 11 meses después de que se hizo el edicto, porque el edicto Exacto. se hizo en el primer mes, el Ujú, edicto malo. Se cumpliría casi un año después, ujú. que sería febrero o marzo, más o menos. Pero ahora la pregunta es, porque yo lo vi, la fecha cuando se hace este segundo edicto. Vamos a ver si, creo que está en el versículo 9, 8, 9. Entonces, hermano Walter, ¿no lo lee? Escribió pues vosotros, dice,
Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y Perdón, sella. 8:9, hermano. Capítulo sí, 8:9, perdón. Sí, sí, Entonces fueron llamados los escribanos ajá, del rey en el mes tercero, ajá, que es Sivan, sí, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, ujú, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. sí. Amén. Entonces quiere decir que fue el tercer mes, ¿verdad? Cuando se hace el segundo edicto. ¿Cuánto duró ese edicto en llegar en todo el reino? Fue rápido. Por eso lo mandaron con caballos veloces. Entonces, exactamente no sé cuánto tiempo, pero sí fue muy rápido. No, no pasó mucho tiempo en que ya todo el mundo sabía. ¿Le ayuda, hermana Karen? Sí, hermano, es que, bueno, sí, ya ahí vemos que, bueno, ellos se dieron cuenta, ¿verdad? De ese edicto, entonces se dieron cuenta como muy a tiempo, ¿verdad? Ah, De lo sí. que él había hecho para poderse preparar y hacer todo esto, ¿verdad? Y que pudieran llegar a tiempo todas las cartas y todo eso. Sí, mi hermano, gracias. Amén. Sí, eso es cierto, porque vean, ellos, como estuvimos hablando la vez pasada, Esther pudo haber dicho, oremos y ayunemos para que el rey me llame. Eso hubiera sido una opción, entre comillas, pero no, era algo de urgencia y había que exponer la vida, porque eso era algo, aunque faltaba un año, era algo que no se podía esperar. Entonces, es importante recordar que la Biblia nos dice que seamos diligentes en el Señor. Y todo eso se hizo con buen tiempo. Más bien, obviamente, no, yo creo que no pasó ni un mes para que todo el imperio supiera este segundo edicto. Fue, Jenny, ajá, sí. cuando Nehemías se fue duró 3 meses. Ah, bueno, Entonces, pero iban ahí en caravana. Entonces, saque cuentas. sí. El Posiblemente, caballo iba disparado y lo estaban esperando. Como usted dice con los relevos, no puede haber durado más de un mes mientras exacto, le llegó la noticia. es correcto. Eso nos da un marco más o menos de la prontitud que eso se hizo. Porque Es- acuérdense que Nehemías traía los tesoros. No, eso fue Esdras, ¿va? El que traía los ajá. bueno, Bueno, eso fue ¿cómo se llama el señor este? Zorobabel, Zorobabel, sí, que exacto. venía con protección y todo. Entonces digo yo, qué increíble, porque si duró 3 meses, aquel otro así tiene que haber durado entonces menos, muchísimo menos. No puede, o sea, era imposible que durara 3 meses llegando la carta. Ah, sí, no, no. Con estos caballos así, no. Era casi el WhatsApp de aquel tiempo. Casi, casi inmediato. Bien, entonces versículos eh, 13 y 14 puse edicto promulgado en Susa. Y el versículo 15 al 17 día de luz y alegría para los judíos. Este, ¿qué, le- qué, qué- qué nos dice Mardoqueo del versículo 15 al 17? Capítulo 8 versículo 15 al 17. Salió de la presencia del rey vestido como un rey. Así es. Qué bonito. Dice que la ciudad, bueno, que todos los judíos fue un día de luz, alegría y gozo y gloria Ujú, por Mardoqueo y por el decreto. ujú. Entonces, qué bonito porque cuando Cristo viene a nuestra vida, llega Amén. esa luz, ¿verdad? Que es en nosotros y ahí gozo y regocijo. Es una alegría ese día que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y así es como Dios quiere que vivamos cada día, Amén. llenos de gozo, de alegría, porque su gloria está en nosotros, porque su espíritu está en nosotros. Amén.
Y entonces, así es como Él quiere que vivamos. Bueno, a pesar de, tenemos sufrimiento, no es que todo el tiempo tenemos que estar con gozo y no vamos a llorar, no, Mm. pero que ese gozo nos levante pronto, que no nos deje ahí, ¿verdad? Abatidos. Amén. Esa es otra lección que encontramos en la Biblia. Aquí los judíos llegaron a tener tristeza, luto, ayuno, pero este, ¿cómo fue que cambiaron ese día de tinieblas en un día de luz? ¿Qué hicieron ellos? Ayuno y oración. Es correcto. Igual David dice en un salmo, has cambiado mi lamento en baile. Entonces, si usted está Amén. triste, si está pasando una situación que no hay salida, que, bueno, que se siente muy mal, ore a Dios. Si es necesario, llore delante de Dios. Si es necesario, ayune delante de Él. Dios puede cambiar el lamento en baile. Día tiene Amén. un día de luz. Sí. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Amén. Te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Eso dice otro lugar de la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos y sus Amén. oídos atentos al clamor de sus oraciones. Amén. Así es. Es lindo eso, jefe. Y también estaba viendo que esta parte de este versículo de Mardoqueo, Ajá. ¿verdad? Que dice que, bueno, se alegró y se regocijó. Ujú. Esta es la gracia del Señor en él, Así es. porque también la palabra de Dios dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al justo, A los humildes, sí. Amén. al humilde, sí. Correcto. Así es. Cristina. Sí que en este capítulo me gusta mucho cómo el rey se refiere a los judíos. Ajá. En el versículo 5 dice, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? 7:5, En- ¿verdad? sí, en el 7:5. Sí. En el 8:1 dice, Amán, enemigo de los judíos. Ujú. En el versículo 7 dice, a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ujú. Y aquí en el 11 él hace un 8:11. decreto para, en el 11 sí, 8:11. 8:11, Sí. Mm. hace un decreto para que ellos se defiendan. Amén. Me gusta mucho porque eso también Dios lo pone en los corazones. Exactamente. Eso es gracia y misericordia de Dios sobre su pueblo. Vamos con el capítulo 9, hermanos. ¿Qué título tiene en el capítulo 9? Cristina. Eh, ay, yo puse victoria de los judíos llamados a celebrar la fiesta de Purim. Muy bien. Luis Fernando. Los judíos ejecutan la venganza y celebran el Purim. Muy bien. Hermano Walter. Y lo de Laura. Sí, pusimos victoria y fiesta y liberación del pueblo judío de sus enemigos. Muy bien. Jenny David. Judíos echan mano de sus enemigos y se crea un día de celebración. Amén. Hermana Karen. Sí, los judíos se señorean de sus enemigos, fiesta de Purim. Muy bien. Ivette. Y muy parecido, los judíos derrotan a sus enemigos y lo celebran cada año en los días de Purim. Muy bien. Alba, hermana Alba Porras. Le puse libertad, regocijo y liberación del pueblo de Israel. Muy bien. Hermana Lisbeth. Yo le puse, se celebra el Purim entre los judíos. Ok. Muy bien. Don Agustín y doña Ruth. Apoyo total en la venganza de los judíos y celebración de la fiesta Purim. Ok, muy bien. Aquí tenemos otra persona, pero no sé el nombre. Está con JXM dos ceros. Sí, bienvenido. Si ya ha estado con nosotros, bendiciones. Si no ha estado con nosotros, igual bienvenido.
y nos gustaría que siga estudiando con nosotros la palabra de Dios. ¿Alguien más tiene un título y quiere compartirlo y no lo he mencionado? Mientras ustedes piensan, voy a poner el título que tengo. Victoria de los judíos sobre sus enemigos, para el capítulo 9. Del versículo 1 al versículo 10, entonces le puse, los judíos obtuvieron dominio sobre sus enemigos. Llegó el día, ese día, que era más o menos febrero o marzo para nosotros, era el día doceavo de los judíos. Recuerden que el primer mes es el mes de Nisan, se le llama, que para ellos es el día que salieron de Egipto, que es más o menos marzo o abril. El doceavo es más o menos febrero o marzo. Entonces, Johnny, sí. Ujú. que en el 10 dice el nombre de los hijos de Amán. Eh, Un, en el un versículo comentario. 10. Ujú. No, 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 que ahí viene el nombre de los hijos. Ah, sí. Ujú. Y hay un comentario dice que el Salmo 37 Ajá. se asemeja mucho a todo lo que pasa aquí, ¿verdad? Que habla de los malignos, de que se deleite en Jehová y que estemos esperando Ujú. el bien y el mal. Y el Salmo y el versículo 28 dice, porque Jehová ama la verdad, Ujú. perdón, la rectitud y no desampara a sus santos. Amén. Para siempre serán guardados. Dice, mal, la descendencia de los impíos será destruida. Es correcto. Y es totalmente lo que pasa aquí con estos señores, estos 10 hijos. Ujú. Sí, exacto. Este, ujú. Ok. Aquí vemos en el versículo 10 que menciona a los hijos de Amán, ¿verdad? Desde el versículo 7. Esos, ok. Re- Parsanda, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmastra, Arisai, Aridai y Baisata. Sí, son 10. ok, perfecto. Gracias, Luis. Ujú. Entonces, ahí vemos cómo, sí, eso que vemos en el Salmo 37, hermano, nos recuerda que eso también se va a cumplir en el milenio. Dios Amén. va a terminar con todos los impíos y se va a establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra, Jesucristo reinando desde Jerusalén y nosotros reinando con él y el pueblo de Israel también, Dios cumpliendo todas sus promesas a su pueblo en ese futuro. Versículo 11 al 19. Hay 2 días que se vuelven festivos, por eso le puse ahí, 2 días de victoria se vuelven festivos. Cristina. Sí, es que yo tenía algo del versículo 1 y 2, bueno, Ah, de estos primeros, ujú, que qué increíble, ¿verdad? Qué bonito, siempre Dios mostrando su poder, ujú. porque ahí vemos los exiliados, los despreciados, pueblo de Israel, ahora eran ahí mismo en la esclavitud, ahora eran poderosos y las demás naciones le temían. Amén. Vemos cómo para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Que entonces también si un hijo de Dios cae, pero se humilla ante Dios y se arrepiente, Dios le levantará y cambiará su lamento en baile. Ah, yo tenía ese versículo que usted Ah, dijo. bien. Ah, mira. Sí. Ah, Dios cambiará su lamento en baile ajá. y le dará dominio sobre todo. Entonces, que nunca duden del amor y el poder de Dios. Sí. Donde estén caídos, nunca duden de que Dios los ama, que Dios tiene el poder para levantarlos de donde sea. Ah, amén. Amén, amén. Amén. Johnny David levantó la mano y ¿quién más, Johnny? Yo creo que solo yo. Ok, Sí. entonces. Ujú, Que es que en el capítulo 8 en el versículo 11, ujú, al final del 11 dice que el rey les concedía a ellos defenderse y al final dice incluso a los niños y mujeres y de saquear sus bienes. ujú, ujú, Eso, saquear sus bienes. Me llama la atención porque en el capítulo 9 en el versículo, a partir del versículo 10 ujú, y también el 15 en el 16 ujú. se especifica que ellos no echaron mano a los bienes de ellos.
Qué interesante. Cristina me compartió eso hoy también. Sí, Sí, entonces no entiendo por qué, pero no sé, yo siento que lo recalca como si fuera algo bueno. sí. Bueno, estuvimos comentando, Cristina me dio una opinión. ¿Quiere compartirla, Ujú, Cristina? Sí, que es que eh, yo vi eso también y yo dije, bueno, Dios cuando escribe algo lo repite, es por algo, ¿verdad? Es ujú, para enseñanza. Entonces, yo puse que todo lo que ellos no tocaban nada, puede ser por lo que Dios les había dicho en el pasado cuando iban a destruir a enemigos, que no tocaran nada, que no llevaran nada. En Y ese también caso, para... perdón, Cristina, en ese ¿Ah? caso, perdón, que le interrumpa, es nada más para una pequeña aclaración. En ese caso, algunos enemigos, ¿verdad? Porque en otros casos sí podían coger lo de Ah, los... no, sí, sí, Ajá, con algunos. sí. Y más con estos, que son, bueno, que aquí había muchos No, sí, amarecitas que también Dios había dicho que no no tocaron tocaran los nada. bienes del Ah, enemigo, de los pueblos que... perdón. Ay, perdón, Ok. estoy concitando a Ay, Paola y dejé Ah, el ok. audio abierto. Ok, está bien. bueno, y también para mostrar también que su lucha era para defender sus vidas y librarse de sus enemigos, no por lo material. Amén. Es posible que sea así y se ve bien, ¿verdad? Se ve bien como diciendo, ellos no estaban buscando, no están haciendo esto como Amán, sí, que quería y destruirlos por odio y además por adueñarse de todo, que de sí, hecho lo que él le prometió al rey, que era casi el salario o la entrada de un año del imperio persa, seguro lo iba a tomar de los judíos, ¿verdad? sí. Sí, Eh, también ahora, esa parte donde dice, bueno, Cristina, muchas gracias. Este, eh, también el versículo, ahora me viene a la mente ajá, que en el versículo donde empieza a decir que ellos no echaron mano a los bienes, sí, es en el versículo 10 cuando menciona a los 10 hijos de Amán. ok, Y me ujú. acuerdo de lo que pasó con Saúl, Bueno, que él echó mano de las cosas bienes de los amalecitas. amalecitas. Ujú, ujú. Entonces puede ser que también eso sea como algo así, digamos, de que ellos no agarraron, como dice Cristina, no agarraron las cosas del anatema, digamos. En este caso, tal vez como una lección de lo que pasó con Saúl, que Saúl hizo lo contrario, Saúl dejó lo mejor y dejó vivo al rey. Entonces aquí ellos no, ellos mataron a todos y no detuvieron, no retuvieron nada del anatema, digamos. Exacto, eso es la idea que nos estaba dando Cristina al principio también. Sí. Nada más Ujú. que no todo era anatema en este caso, Sí, ¿verdad? claro. Ujú. En el tiempo de Saúl sí, y con los Sí, hijos de este sí por ser amalecitas. Exacto. sí. Lisbeth y luego Luis Fernando. Yo creo, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, que ahí dice en el 16, creo que es que los demás judíos se hallaban en la provincia de Rey, se reunieron para defender sus vidas y librarse de los enemigos. Como que ese era el tema principal por lo que ellos peleaban, no eran ni por las cosas, sino para defenderse y Por- para librarse. Era el tema principal, entonces tal vez respetaron eso de que no era por las cosas materiales, pienso yo, no sé. Sí, no, cierto. Y suena bien, ¿verdad? Suena como muy altruista, digamos, en el sentido de que no estás haciendo por la plata. Luis Fernando o Paola. Es que aquí dice en el 8:11, el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa. Ujú, No era como cuando Josué atacaba y ujú. para conquistar a todos los pueblos de la tierra prometida. Ajá, En este caso era defensa, entonces nada más se quedaban esperando, se les venían encima, entonces tome, es correcto. pero no iban a la casa a saquearlos. Es correcto, también. Ujú. Bueno, sí, eso es, Pero en ese versículo también al final les permite saquearlos, o sea, les da autoridad a saquearlos. es correcto. Ellos tenían Ujú. la posibilidad. Ellos no lo hicieron por alguna razón, entonces Ajá. eso es lo que me llamó la atención. Amén, amén. Muy Doña bien. Paola quiere decir algo. Ajá, díganos, Paola, y luego Ivette. Yo estaba hablando con él la semana pasada de cómo Dios permitió que todo esto se pudo haber evitado si hace más de 500 años Saúl hubiera obedecido. Ujú, Cuando Dios manda a Saúl, en 1 Samuel 15, a
llevar su furor, el furor de su ira y ejecutarlo contra Amalek y le dice, bueno, vaya y hiera a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Ajá. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ujú, ujú, Esa era la orden. ujú, Pero esa, digamos, la orden ya había salido desde hace mucho tiempo en Éxodo 17, solamente que Dios esperó todo ese tiempo, buscó a Saúl, le ujú, dijo a Saúl, haga esto, ¿verdad? Ya llegó el tiempo, tiene que ejecutar mi juicio, vaya, mate a todo Amalek, ujú. y por, se desconcentraron, ¿verdad? Y perdonaron lo bonito, lo bueno, dice ahí, ¿verdad? Sí. Más adelante, Ujú, cómo Dios en su infinita misericordia ujú, permite que pase 500 años para usar un descendiente de Saúl, pero bueno, Benjamita también, ujú, es para llevar a cabo su propósito inicial, que era ese, destruir a Amalek. Ujú. Entonces, y usa a dos personas, a Mardoqueo y a Esther, que son de esa tribu. sí, Entonces, y Amán es uno descendiente de Amalek. sí. Todavía ese mal persiste, todavía han pasado 500 años y siguen ahí. Ajá. Entonces, creo que la intención de Dios es como, vaya, mate, ¿verdad? Ujú. Pero no se distraigan con los bienes materiales como lo hizo Saúl. Y esta vez sí funcionó. Esta vez ellos sí ejecutaron bien lo que Dios quería desde hace mucho tiempo. Amén. Amén. Es ver esa fidelidad de Dios y sus planes, que muchas veces Dios espera para llevar a cabo sus planes y aunque le fallemos, Él va a usar otra persona para hacerlo. Exactamente. Entonces, pero Dios es fiel a sus propósitos. Y siento que esto era lograr ese deseo de Dios, raer a Amalek, quitarlos, destruirlos. Ujú. Creo que la codicia fue una de las cosas que distrajo a Saúl del propósito, bueno, y al pueblo, ¿verdad? En ese tiempo, Sí. de Dios. Entonces, tal vez por eso no tomaron sus bienes. Amén. Gracias, Paola. Excelente. Ivette. Sí, en la actualidad el tema de Israel con Hamas, esta guerra que hay, Ajá. este, tiene similitud con las escrituras en este sentido de que Dios está de acuerdo con que su pueblo venza al enemigo, que tiene derecho a vencer a cualquier nación que está buscando quitar la paz de su pueblo. Ujú. Tiene relación, es decir, mi consulta es, em, ¿están en lo correcto lo que están haciendo? Sí. Johnny. Johnny, ¿ahí? Sí, señor. No sé si quiere responder. Yo voy a dar una opinión mía, pero si quiere respondo usted primero, papi. Ah, diga usted. Ujú. Bueno, mi opinión en cuanto a eso es que quitando que Israel sea el pueblo, que nosotros sabemos que es el pueblo de Dios físico, quitando eso de mente, digamos que fuera un pueblo normal, siento que cualquier país tiene el derecho de defenderse de cualquier persona que le tira bombas o le tira cosas al país. Digamos, un ejemplo, de hace 2 años, en octubre 7, Jamás. el grupo terrorista Hamas Ujú. hizo un atentado y mató miles de judíos. Ujú. Y ellos están a la par, son en Palestina. Ujú. Entonces, el país, sea Costa Rica, cualquier país, bueno, Costa Rica no tiene ejército, pero si cualquier país, ¿verdad? Tiene ejército, tiene el total derecho de defenderse y acabar con esos enemigos, porque son un grupo terrorista, en cualquier momento le vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? Esa es una. Ahora hay que agregarle que es el pueblo de Dios, Ujú. ¿verdad? Y que ellos son pueblos, que desean la muerte de Israel. Ujú. Entonces yo pienso, yo considero y creo que el derecho a Israel de exterminar en el sentido de, bueno, tal vez, sí, de destruir a cualquier pueblo que quiera hacerle daño, no es que Israel va a matar a todo el mundo que está ahora actualmente, ¿verdad? Pero sí de defenderse y de vencer, ¿verdad? A alguien que quiere destruirlo, yo siento que está comandado por Dios. Sí, definitivamente sí. Ellos tienen que defenderse y obviamente no todo el mundo apoya a Israel en esto y los ponen como los malos de la película, pero hay mucha cosa que se esconde en cuanto a esto para poner en mal a Israel. Lamentablemente estas guerras van a seguir hasta que Cristo venga en el arrebatamiento y lleve a la iglesia
y va a seguir eso hasta el final, cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y va a terminar por completo con estas guerras. Israel va a tener paz hasta que el día en que le diga a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y reconozcan que Jesús es el Mesías y eso, según la Biblia, va a suceder al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga en gloria. Y entonces el Israel que esté vivo en ese momento se va a arrepentir y va a creer en Cristo. Hasta ese día todo esto se va a terminar. Sí, Johnny, ¿usted no piensa que es un tipo del anticristo, Amán? Por supuesto. sí, claro, sí. Y la cosa es que hay un odio muy grande contra los judíos. Vean que igual fue Hitler. Este, ¿Eso de dónde viene? Viene de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente, o la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Israel y Cristo. Y por eso el enemigo quiere destruir a Israel y quiere destruir el cristianismo. Es una cosa que el enemigo quiere hacer. Y una de las formas sería destruyendo Israel. Pero así como la luna, el sol y las estrellas tienen leyes que no se van a quitar, si se pudiera quitar la luna y las estrellas y el sol y no cumplirse esas leyes, entonces el pueblo de Israel desaparecería. Bueno, Pero no va a desaparecer porque Dios prometió y por eso es que Mardoqueo estaba seguro. Respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. bueno. Pues y tú y la casa de tu padre pereceréis, porque sabía Mardoqueo las promesas que Dios había dado a Israel por medio de Jeremías, que cuando estudiemos Jeremías vamos a ver esas promesas que son inquebrantables. Este pueblo nadie lo va a poder destruir. Johnny, Papi, sí. que, que, que es interesante cómo es que los que están en contra de Israel Ujú, son los mismos que están a favor, son los izquierdistas, son ajá, los mismos que están a favor del aborto, son los mismos los que están a favor de los derechos homosexuales, son los ujú, mismos que están a favor de todo lo que está en contra de Dios. sí, Todo, y eso es una gran cantidad del mundo. Digamos, la cultura pop, todo eso, Hollywood, todo eso, ujú, están ligados al lado izquierdista de la política. ujú, Y eso, esa es la nueva izquierda, digamos, que es ahora pro aborto, en contra de Dios, pro libertad. Yo hago lo que quiero con mi vida, y todos ellos son los que están en contra de Israel. Y los que están a favor de Israel, que es una minoría, ujú, son los cristianos, ujú. son los que creen en la palabra de Dios y quieren la bendición de Israel, ¿verdad? Entonces, eso me llama mucho la atención, cómo es que el diablo trabaja de esa forma. Es correcto. Amén. Luis Fernando. Es Paola. Ah, sí, Paola. Pensando en las promesas originales de Dios, que cuando escoge a Abraham y dice que él lo va a hacer una gran nación, que su pueblo va a ser como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Entonces, este, esas promesas estaban muy guardadas en el corazón de los judíos, y bueno, obviamente todavía, Sí. pero en el tiempo de Mardoqueo, donde no había Biblia, esas promesas se pasaban de boca en boca, ¿verdad? Ujú, Eh, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. ujú, Eh, y que Dios siempre iba a estar con ellos, no importaba qué, incluso cuando dedican el templo y en la oración de Salomón dice: Dios, y si algún día nosotros volvemos a usted y oramos a usted, ujú. desde la nación donde usted nos haya arrojado, algo así, o donde Sí. estemos, Amén. usted nos va a escuchar. Sí. Y esto se hizo realidad en este momento con Esther y Mardoqueo, Amén. con Nehemías y Esther, bueno, con todos estos, Esdras, Nehemías, Esther y Mardoqueo. Correcto. Eh, Entonces, sí, definitivamente tenían muchas promesas en las cuales apoyarse para decir: Dios no ha terminado con nosotros, Dios va a seguir cumpliendo su plan y su propósito. Ujú, Eh, y algo interesante es que Dios va a tener un juicio, que se llama el juicio de las naciones en el futuro, donde Él va a juzgar a cada nación por la forma en que ha tratado a Israel. ujú. Y de eso nadie se va a escapar. Sí. Entonces, eso es parte de la soberanía de Dios,
Ujú. este, donde él también va a llevar un juicio a cabo con naciones. Es correcto. De hecho, lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis, que se cree que eso va a ser al principio del milenio. Y a, a las naciones que protegieron a Israel en el tiempo de la tribulación, eh, las va a, les va a bendecir, y a los los pequeñitos, como le llama ahí en Mateo, que se refiere al pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación, van a ser castigados al lago fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Dice en el libro de Mateo, creo que es en el capítulo 25. Sí. Ivette, ¿le quedó claro? Sí, Amén. muchas gracias. Con mucho gusto. Este, Seguimos entonces ahora del versículo Esther 9, versículo 20 hasta el versículo 32. Habla de esos 2 días. ¿Por qué 2 días? ¿Y cuáles días son? Voy a poner ahí los días de Purim confirmados. ¿Y qué significa Purim? Les hice varias preguntas, si me pueden responder estas. ¿Cuáles 2 días? ¿Y por qué 2 días? El 14 y el 15 ¿Por qué? de... El 14. Porque el 14 fue los pueblos rurales, digamos, que no, No era se, Susa. no era sus exacto, sí. Todo el resto del Este, mundo en ese momento, ujú. ¿el día qué, Johnny? El 14 celebraron, descansaron, Sí, descansaron porque el día 13 ganaron. exacto, sí. Pero hubo, Entonces, ajá, sí, diga, Johnny. los de Susa, los que estaban en el reino, en la capital, digamos, Ujú. pelearon también el 15, el 14, perdón, el ¿Y, 14, y cómo y descansaron el 15. descansaron el 15? ¿Y Ujú. cómo lograron pelear un día más? Porque Esther le pidió al rey que permitiera hacer eso mismo, lo que hicieron el 13, lo pudieran hacer el 14 también. Exactamente. Entonces, ¿y esto por qué Esther tuvo el valor de decirle esto al rey? Está la respuesta en Esther 9:12. Voy a pedirle a Ivette que lo lea, por favor. Esther 9:12. Y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Ah, no, perdón, ahí me pasé. Está bien, está bien. Entonces, es por eso, ¿eh? Porque el rey le da otra oportunidad de pedir más, y Esther la aprovecha. Y por eso entonces, en Susa no solo pelean el día 13 y el 14, también el día 14. Entonces, ¿qué día celebran? 15, El 15. Y los que no estaban en Susa pelean el día 13, ¿y cuál día descansan? el 14. Entonces, por eso cogen esos 2 días, 14 y 15, para celebrar. ¿Y por qué Y se la les... otra pregunta suya era ¿qué significa Purim? Significa suertes. Ok, ¿y por qué así? Porque es por la suerte que se echó ese año, o sea, que se echó ese año, ¿verdad? Fue ¿Sí? ¿Y quién fue el que echó esa suerte? ¿Quién recuerda? Amán, Amán. Amán es, ¿Sí? sí, Ahí en ese caso era paganismo, ¿verdad? sí. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento Dios guió en muchas ocasiones al pueblo por suertes, ¿verdad? De hecho, el Urim y el Tumín que tenía el sumo sacerdote tenía que ver con algo de eso. Y la Biblia dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová la decisión de ella. Y a veces Dios guió a su pueblo por medio de suertes, no las del mundo ni del ocultismo, no. Él dirigía por ese medio, y termina de usar las suertes cuando en el Nuevo Testamento. Cuando muere, cuando van a Matías, Esa, cuando van a escoger a Matías. Y ya después de eso, ¿quién vino después de eso? el El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Eso, vino el Espíritu Santo, y a partir de ese momento que vino el Espíritu Santo, ya Dios no usa esas suertes que usó, que no tienen que ver nada con el paganismo, que usó hasta ese día que se escogió a Matías, fue la última vez.
y después guía solo con el Espíritu Santo y su palabra. Cristina. Sí, que en el versículo 25 Ujú. vemos cómo 9:25. 9:25 Ajá. dice, pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan de Amán había tramado contra los judíos Ujú, recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. ujú, Que qué bonito porque vemos cómo Dios usa a ese rey para vengar el plan del enemigo, el plan de Amán, ujú. como ha usado a otros reyes. Así, estudiando todo lo que hemos estudiado, vemos cómo Dios usa reyes Sí, para hacer sus planes, amén. para proteger a su pueblo. Correcto. Entonces, que qué bonito también en nuestra vida. A veces nos pasan cosas y de pronto vemos la mano de Dios, Ujú, ¿verdad? Y también Él ha usado personas para ayudarnos. amén. Es correcto. Entonces, sí vemos que todo lo que hace el rey eh, es movido por la mano de Dios también. Amén. ¿Y Don qué? Johnny, lo que no pudo hacer Sí, Saúl lo hizo Esther con una carta. ya, sí, exactamente. Y qué lindo es ver a Dios y sin embargo a Él no se menciona en este libro. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Excelente. Hermano, una pregunta. Ujú. Bueno, ellos celebran estos 2 días, 14 y 15. Sí, Y digamos, digamos, bueno, yo escuché que es en octubre esa celebración y qué días son del octubre, porque ellos lo celebran porque pusieron ahí de generaciones, en todas las generaciones. Bueno, yo pienso que lo celebran, ¿verdad? Todavía. sí lo celebran todavía, pero tengo entendido que es como en febrero o marzo, porque es el Ah, día, el mes febrero. doceavo. Bueno. Sí. De hecho, Luis, ¿usted tiene información sobre eso hoy? Porque No, tengo entendido que los judíos siguen celebrando estos 2 días. no, sí lo celebran, pero no. Es más, en el Nuevo Testamento no se menciona, ¿verdad? La fiesta de Purim. Ok, Hay tráiganos una. tal vez un ¿Ah? pequeño resumen de cómo hoy día, cuáles son los días que hoy día los judíos celebran por esto de Esther y, y cómo le llaman. ¿Se lo Pero sé? para la próxima. Sí, por favor. Sí, señor, yo me encargo. Gracias. Bien. Entonces, así terminamos el capítulo 9 y nos queda todavía un gran capítulo, el 10. Hermano, ¿qué le iba a decir? Serán los judíos ortodoxos los que más bien celebran esos días, ¿verdad? Que son los que están los que están apegados al Antiguo Testamento. Agreguémosle esta pregunta a Luis Fernando, Ujú. porque si es todo el pueblo o solo los ortodoxos. Sí, entonces para la próxima semana tenemos, hermano Luis Fernando, Aquí tengo una información, si quieres se la leo. ¿ok? Sí, Vea, dice, Purim, suertes, ¿verdad? Es una fiesta judía celebrada anualmente el catorce del mes judío de Adar. que es el 12, el 12º Ujú, mes, febrero o marzo. sí, ujú. En conmemoración del milagro relatado en el libro de Esther, en el que el pueblo judío, bueno, ahí es cuenta la historia de cómo se llama, ¿Qué esa de victoria? lo Esther y Mardoqueo y todo eso. Ujú. También, dice que, eso es interesante esto, dice, los judíos celebran Purim con una lectura pública del libro de Esther, festejos que incluyen disfraces y obras de teatro, el envío de regalos de comida a amigos o a familiares y la donación de caridad a los pobres. Ujú. También se consume comida festiva, se intercambian regalos de comida y se come un dulce tradicional llamado osnei amán o orejas de amán. Se lo comen cada año. Sí. Sí, Oye, entonces, y yo, dice que obligaciones y festejos principales, dice, leer el libro de Esther, ¿verdad? Que se le llama Megilá.
Ajá. Se lee en voz alta en la sinagoga por la tarde y nuevamente por la mañana. Los oyentes hacen ruido con matracas o otros instrumentos cada vez que se menciona el nombre de Amán para borrar Ujú. su memoria. Eso sí lo sabía. Mishloah Manot se envía cestas de al menos dos tipos de alimentos listos para comer a amigos, con amigos y familiares. Ok. Manatot la Eviomin, que Ajá. significa que se hacen donaciones de dinero o comida a los necesitados. Ok. Y Seudat Purim se celebra un banquete festivo que suele incluir comida y bebida y se acostumbra a beber vino. Y Wow. otras costumbres, ya para terminar, otras costumbres incluyen disfraces, actuaciones, comida tradicional y alegorías. Ok. Muchas Ujú. gracias, Johnny. Dios le Mucho bendiga. gusto. Don Johnny, faltó lo de si son nada más los conservadores, o sea, o si es todo Israel o si solo los grupos religiosos. No Eh, dice. Voy a ver, voy a ver. Bueno, aquí donde encontré la información dice que se celebra anualmente, es una fiesta judía celebrada anualmente, entonces yo creo que incluye todo el pueblo, pero vamos a ver si son los ortodoxos, vamos a ver, ya le digo. Esos ortodoxos son los que andan, Don Johnny, llenos de barba ¿Y y con unos vestidos de negro, ¿verdad? Todos, sí, Ajá. Sí, El sí. todos copetín. hippies, eso sí. Ajá. Quería mencionar algo mientras David, Johnny, Sí. David lo busca. Hay un canal en YouTube de un tico que hace viajes por todo el mundo y visitó la comunidad ortodoxa en Israel y fue a probar en las panaderías los bocadillos y se compró unas que se llaman orejas de Amán. Ajá. Y es como un pastelito de trigo relleno como con frijoles. Entonces el pastel es del color claro y el centro es negro. Ajá. Y esas son las orejas de Amán que probó ahí. Ah, mira Y qué la vas. Epa. comunidad ortodoxa, sí. Ah. Deben ser ricas esas orejas. Aquí dice, los judíos celebran, tal vez esto aclara un poco, pero tendría que buscar más, ¿verdad? Pero para hacerlo rápido, dice aquí, los judíos celebran Purim de forma alegre, incluso las comunidades ortodoxas, aunque con un énfasis en las leyes y costumbres judías. Las celebraciones comunes para todos los judíos incluyen la lectura del libro de Esther, el envío de regalos de comida y donaciones a los pobres y un paquete festivo. Entonces parece que es nacional. Es nacional. Ok, Sí, Ok. muchas gracias. mucho gusto. Diga, excelente, Johnny. Y listo, ya, entonces Luis Fernando ya no tiene tarea para la próxima semana. No, sí tiene tarea, sí tiene tarea. No solo usted, nosotros también. Y ahorita les pongo la tarea. Pero no tiene que ver con esto. Ok, Bueno, capítulo 10, nombres del capítulo 10. ¿Quién? Mardoqueo nombrado primer ministro. Muy bien. Ivette, Mardoqueo recibe una gloria que proviene de Dios. muy bien. Karen, Mardoqueo engrandecido y estimado entre los judíos. muy bien. Walter y doña Laura, Este, Mardoqueo es engrandecido por el rey y su pueblo. muy bien. Johnny, Grandeza y legado de Mardoqueo. muy bien. Cristina, Yo puse, el amor de Mardoqueo hacia Dios y al pueblo lo llevó a ser grande y estimado por sus hermanos. amén. Muy bien. Eh, Qué curioso, jefe. ajá. Bueno, no sé si falta alguien más para que... Voy a Grandeza de Mardoqueo. grandeza Mardoqueo, muy bien. Don Agustín, Amén. ajá. Hermana Alba, Ajá, la gracia de Dios en Mardoqueo. ok. Don Agustín y doña Ruth, hermana Lisbeth, Igual ahí yo puse eso, ¿qué? la grandeza, la autoridad de Mardoqueo. Perfecto. ¿Y Lisbeth? Yo puse Mardoqueo puesto de honor. Muy bien. Entonces, yo creo que ya todos los mencioné, pero si alguien no mencionaba, por favor, díganos. Nos encantaría escucharle. Voy a poner mi título y Walter nos va a decir algo. Mardoqueo es engrandecido. Walter, Que me recuerdo lo que dijo Luis ahorita, hace poco, que, que este libro iba a haber sido el título de Mardoqueo, no de Esther. sí, ¿verdad? Porque ya, y al final el que se llevó, como dicen, los galardones ahí en el momento, ¿verdad? En ese tiempo fue Mardoqueo, Sí, que Esther, ¿verdad?
pero bíblicamente Esther es la favorecida, ¿verdad? Sí. Y eso que nos motive a nosotros, que si en algún momento Dios hace una gran obra y quizás nosotros hacemos el trabajo duro y no nos mencionan y no nos vemos y otra persona es la que está adelante, recordemos que Dios no es injusto para olvidar la obra nuestra, porque eh, si tú haces algo en secreto, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Yo puse Mardoqueo engrandecido, del versículo 1 y 2 le puse dominio de Asuero, del rey, ¿verdad? Y versículo 3 Mardoqueo segundo después del rey. Así es como resumí el capítulo 10 de Esther. Y aquí está la tarea para Luis y para todos nosotros. Ah, bueno, tenemos dos manos levantadas, Cristina y Walter. Sí, que ahí dice, Mardoqueo era el segundo después del rey. Ajá. Entonces Mardoqueo no era el primero, era el segundo. Ujú, Tuvo éxito y fue engrandecido por el rey. ujú. Cuando en nuestra vida tenemos a Dios de primero en todo, en nuestras situaciones, Él nos engrandecerá. Amén. Excelente. Este Mardoqueo, ¿a quiénes recuerdan el libro de Génesis? ¿Cómo es? Abraham, Que nos recuerda que fue segundo también en el a libro. José. José. Ah, José. José, Exacto. José. Walter. Jefe, ahora que estábamos hablando acerca de la salvación, ¿verdad? Ajá. Siempre me quedó resonando algo ahí, de yo, wow, pero es que aquí hay un edicto que condenaba a muerte prácticamente a todos los judíos para exterminarlos. Sí. Ujú, Y, y usted sabe que, bueno, bíblicamente hoy en día ujú. hay una ley que todavía está vigente para como dice una parte de la ley, que dice Dios, un versículo que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay Es ni siquiera correcto. uno, dice, que haga lo bueno delante de Dios. Así es. Pero, sin embargo, hay otra, que es la gracia de Dios, Amén. que es Jesucristo, que nos ha dado para que nosotros nos salvemos de la muerte eterna separado de Dios, Exactamente. ¿verdad? Entonces me llamó ahí, me quedó resonando ese, wow, digo, ve, aquí usted está mencionando a Jesucristo prácticamente, en Esther también. Amén. ¿Mm? Claro. Amén. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Así es. Amén. Ahí prácticamente está anulando ese dicto con Cristo, Sí. Qué bueno. porque en Él somos salvos. Amén. Pero el que no ha creído dice que ya es condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Así es. ¿Verdad? Amén. Qué lindo la Biblia, cómo no cuadra todo, va amarrando. Exactamente. Gloria a Dios. Johnny y Luis Fernando. Yo, No, Ah, me gusta mucho eso que acaba de decir Walter. Es bonito, de verdad. Me encantó eso. Muchas gracias, Walter. Me encantó eso. Amén. Tiene toda la razón. El edicto que iba a matar a los judíos es igual que la sentencia que tenemos los seres humanos con la muerte, con la separación de Dios, que nacimos muertos. exacto. Pero Dios hizo una alternativa, una cosa que puede contradecir eso, que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces, me encanta mucho eso, Sí. muy bonito. Amén. Johnny, Amén. Amén. Paola va a hablar, Ok. pero quiero decir algo del pensamiento para la semana. Dice, Ujú. vive sin temor a las amenazas ni al rostro del hombre. Ahora que estamos viviendo días tan revueltos con todo ese montón de tonteras que se están aprobando, Ajá. más bien teme únicamente el desobedecer los edictos celestiales de Dios. Amén. El pensamiento de la semana. Y ahora sigue doña Paola. dice Ok. que Ujú. excelente, Walter, eso que usted dijo, porque sí, había un acta de decretos contra nosotros, dice Colosenses, Ujú. ¿verdad? Y que fue Cristo el que la anuló, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que Amén. nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Exacto. Entonces, toda esa sentencia, ¿verdad? De muerte, que Satanás tenía todo el derecho de Ujú. decir, bueno,
ustedes están condenados, van para el infierno, ustedes están separados de Dios. Ujú, Por la gracia y la misericordia de Dios, el día que escuchamos el Evangelio y Él nos hizo nacer de nuevo, ujú. wow, qué increíble cómo todo eso se vino abajo. Amén. Y no importa, el plan del enemigo nunca va a triunfar, o sea, nos puede pasar lo que nos pueda pasar, no importa porque es temporal y va a pasar, pero nosotros ya tenemos asegurados nuestro destino y es victoria. Amén. Excelente. Creo que Cristina levantó la mano y Walter y Alba. ¿Cristina? No, señor, Ah, no. No, no. Cristina no, Entonces, solo fue Walter Walter y y Alba. Walter todavía tiene levantado y Se me Alba. olvidó bajarla, pero nada más Ok. para terminar el pensamiento que em, que ay, que muera. Bueno, apenas se acuerdan, nos dice. Sí, sí. ¿Y hermana Alba? Ujú, sí. Amén. Bueno, a mí me gusta mucho el libro de Esther, Ah, porque algo que podemos aprender ahí es la obediencia, ujú, porque de principio a fin es obedecer, obedecer y obedecer y obedecer. Esther obedeció y obedeció a lo que su tío Mardoqueo le ordenó, ujú, obedeció cuando estaba en la casa del rey, cómo tenía que conducirse, ujú. le obedeció a Dios y vemos que en obediencia hay bendición y Así hay es. respuesta y Amén. hay respuesta. Y en Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto que sucedió, el decreto que Amán quería hacer en contra del pueblo de Israel, Ujú. hizo que Esther se levantara, se empoderara y llamara a todo el pueblo a ayuno y oración, Amén. volver su rostro a Dios. Y dice, y conforme a su propósito, Romanos 8:28, y conforme a sus propósitos fueron llamados, ¿verdad? Así Y es. todos nosotros tenemos un llamado, Ujú. pero siempre tenemos que estar en obediencia. ¿En obediencia a quién? A Cristo. Hacer la Amén. voluntad. Ahora decía una hermana, no me acuerdo cuál, de que es nuestra responsabilidad llevar las nuevas de salvación a todas las personas que Dios nos ponga enfrente. En Amén. cualquier situación, ahí debemos de dar la palabra de Dios siempre. Es correcto. Amén. Y Johnny David y Amén. Walter. Bueno, voy a terminar nada más, porque si no se me vuelve a ir. Sí, Qué diga. lindo la Biblia, cómo nos habla, y si uno, como dicen, nos habla de que Jesucristo, nuestro Redentor, Ujú. desde principio a fin, ¿verdad? Así es. Porque si uno bien hacer, dice la Biblia, de la palabra de Dios, que bien hacer es con escudriñar la palabra de Dios, digamos, es que las escrituras, Porque porque ahí está la vida, dice. ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo, sí. Ajá, y también digo, y recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y, La vida. y Amén. la vida. La Ah, vida. Entonces, ahí encontramos la vida en quién, en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Johnny David. Sí, señor. Muchas gracias, Alba, por lo que compartió. Y sí, yo estoy también muy de acuerdo con eso, como obedecer, como lo hizo Esther y como lo hizo Mardoqueo. Solo que hay que recordar que Mardoqueo es el primo de Esther, ¿verdad? Ujú. No Sí, es el tío. sí. Es el primo. Sí, ¿Y qué nos da el poder para obedecer? el Fe. Espíritu Santo. El De- Espíritu Santo. ah, La obediencia es el fruto de creerle a Dios. amén. La fe Amén. produce obediencia. La obediencia es un resultado de la fe, ¿verdad? Hermanos, aquí está la tarea. Eso era todo, Johnny. Ah, sí, señor. Sí, señor. El libro de Job, vamos a empezar. Aquí está el librito en la cámara. Aquí lo tengo. Vale 4,000 colones. Entonces, por favor, consígalo llamándome al 8625-8535 o llegando el domingo a nuestra iglesia en Curridabat, 150 metros oeste de la municipalidad de Curridabat a las 11 de la mañana. O nos ponemos de acuerdo por teléfono y ahí usted me dice, bueno, envíemelo, voy a mandar una persona por él o si nos ponemos de acuerdo dónde nos vemos para que usted reciba el libro, porque ya para la próxima semana, entonces aquí como ustedes tienen, eh, ya vamos a estar con este libro. Un momentito, disculpen.
Don Johnny, de todos los libritos que hemos visto, la vida de David, la vida de Elías, todo eso fue fascinante, pero este libro es el que más me ha llenado porque esto que acabamos de terminar, Esdras, Nehemías, Esther, me gustó mucho porque Mm. había mucha de la parte histórica y eso a mí me gusta mucho. Amén. Y casi que todos esos tres libros los vimos fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Sí, qué bonito. Estábamos en territorio pagano. Es correcto. Amén. Mm. Gracias. Amén. Sí. Entonces, Sí. para el próximo jueves, inicio el estudio de Job. Las páginas del libro del 3 al 10 es opcional, es como donde explican el método inductivo. Y lo que sí hay que hacer es la primera semana, las páginas del 13 al 21. Se va a ver Job capítulo 1. Ok, es para el próximo jueves 30 de octubre, si Dios quiere. Es virtual a las 7 de la noche. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, brevemente vamos a escuchar. ¿Tienen las manos levantadas porque se les olvidó bajarlas? No, yo nomás quiero agregar que el número suyo para pedir el libro está en el chat. Es 86258535. Entonces, para que el que lo quiera, porque hay veces, digamos, cuando leen el número en alto, a mí se me olvida. Entonces, Sí, ahí está escrito por si acaso lo ocupan. en el chat aquí de Zoom, De ¿verdad? Zoom, sí, exacto. Ujú. Vale 4.000 colones. Bien, y solo vamos a ver el capítulo 1 de Job, pero ahí les va a explicar todo en el librito cómo llevar el estudio. Ok, ya todos, yo veo que todas las manos están bajadas. Supongo que es que les habían dejado, ¿cómo se llama eso? Sí, así fue. Ujú, Levantadas, sí. ujú. Hermanos, gloria a Dios. Me gusta que cada vez que avanzamos, nos guste mucho el libro que estamos estudiando. Eso es bendición de la misericordia y la gracia de Dios Ah, sobre. amén. Yo muchas veces he leído a Esther, pero esta vez me descubrí más cosas compartiéndola aquí con ustedes, porque eh, le nace a uno las preguntas y escucha la respuesta de otros hermanos, y entonces eh, cosas que cuando yo lo leía no me resonaba, no lo entendía, Ajá, entonces esta vez descubrí más cosas. Entonces, qué lindo, ¿ah? gloria a Dios. Hermano, usted va a orar. Voy a despedirme de los de Facebook. Que Dios les bendiga, tanto los que están en este momento como los que van a estar. Cristina, díganos. No, que para las personas que de todas las iglesias que no se queden con lo que el pastor dice los domingos, Sí. de ver la importancia de estudiar la palabra, no leer, solo leerla, porque yo he leído la Biblia toda Ujú. y no es lo mismo que estudiarla. Amén. Entonces, que los animo a las personas, ¿verdad? Que un día van a escuchar esto, que de verdad, que se esfuercen por estudiar la Biblia, no se van a arrepentir, van a ver cosas maravillosas que uno ni se imagina que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Cristina. Dice doña Laura, la de Don Mario. Gracias por el estudio. Me encantó Esther, su fe, su valor, su amor a Dios. Amén. Me imagino que es Laura la de Don Mario, o es. Soy yo, sí, pastor. Ok, ok. Bien. Y O entonces. o la obra de Don Walter, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, sí, gloria a Dios. Esas son bendiciones que Dios nos da que no tienen precio. No tienen Amén. en realidad. Y por eso alabamos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a poner en práctica su palabra. Dios le bendiga a Ivette, Ah, Alba Porras, Lisbeth, don Agustín y doña Ruth. Eh, Amén. se- Gracias, igual para todos Amén. Dios les ustedes. bendiga a todos también. amén. La persona con JXM dos ceros, no me acuerdo Soy exactamente. yo, Pastora Ana Rosa. Ah, Ana Rosa, sí, cierto, ahora sí. Es que mi compu se llama así. Ok. Dios le bendiga, Lisbeth. Bueno, Amén. Dios le bendiga. Espero para ver los otros. Johnny David. eh, Igualmente. amén. Dios le bendiga a doña Laura, la de Mario. Dios le bendiga a Walter. Bendiciones.
Amén. Dios le bendiga a Judith y a doña Laura, la de Walter. Buenas noches. Amén. Dios le Buenas bendiga noches. a hermana Lisbeth. Amén. Dios le bendiga a Cristina. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas. Amén. Bien, creo que Ivette. Ivette ya le dije, ¿verdad? ¿Ya? Ya Sí, le- amén. Ah, Gracias. Muy bien, entonces vamos a orar y gloria a Dios. Esto lo grabamos también. Entonces lo puede buscar en YouTube y también en Facebook de la iglesia. TBC dando una mano. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de tu santa palabra, como nuestro Señor Jesucristo está en cada momento de nuestra vida, en cada paso que damos, Señor. Gracias por ese gran amor que nos ha dado a tu Hijo amado Jesús, Señor, para salvarnos, Amén. darnos vida eterna, Señor. Y todo te lo debemos a ti, Señor. Amén. Y gracias, Señor, por tanto amor en Cristo Jesús, y gracias por tu palabra, que te rogamos pues que nos siga ayudando a entenderla cada día, Dios, y que crezcamos en tu palabra, que menguemos para que tú crezcas, Señor, y para servirte, honrarte, obedecerte, serte fiel en todo, Señor, y dame el poder y la gracia para hacerlo, Señor. Y Padre, te pedimos siempre perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas y errores. Ten misericordia de nosotros, límpianos con la sangre de Cristo Jesús y renuévanos cada día, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti, y ayúdanos, Señor, Amén. a ser mejor cada día para ti, Señor, conforme a tu voluntad y amor. Gracias Ah, por todo cuanto tú nos bendices y nos ayuda a seguir adelante, Señor. Te ponemos siempre cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, Señor, y nuestras familias. Bendícenos a todos, Señor, y te rogamos por aquellos que no te conocen, te puedan llegar a conocer a través de Cristo, Señor. Y bendice a nuestro pastor Don Johnny. Te rogamos que lo guarde siempre, lo proteja y tiene mucha salud, Señor, y a su esposa, a cada uno de sus hijos y a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia también, Señor, amén. y a nuestras familias, Diosito Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a cada uno. Creo que también me despedí de Luis Fernando y de Paola, ¿verdad? Bueno, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Amén.